Momentos de reflexión con el pastor y evangelista Luis Alfonso Rincón. Iglesia, Comunidad Cristiana Casa de Oración. El devocional. Víboras en su sepulcro. Mis amados hermanos, en cierta ciudad de los Estados Unidos vivió hace mucho tiempo un hombre rico bien conocido por su nombre, Seth Pedil, quien no creía en la existencia de Dios. Se burlaba de los cultos evangélicos y de los que creían en Dios. Con tal vehemencia lo hacía y con un vocabulario tan soez que cuando los creyentes lo veían temblaban de terror. Un día, cuando los creyentes lo veían, corrían porque se exponían a ser ultrajados y maltratados. Pero este hombre llamado Seth dijo al día siguiente, después de haber escuchado un culto y la predicación de la palabra de Dios: si Dios existe, y es verdad lo que dice la Biblia, que mi cuerpo habite entre víboras cuando yo esté en el sepulcro. Mis amados hermanos, no mucho después, en el año 1908, este ateo murió a la edad de 82 años, y cuando bajaban su cadáver al sepulcro, había en él una enorme víbora. Después de esto siempre se han encontrado víboras alrededor del sepulcro de este ateo. El sepulturero dijo en una ocasión que había matado 4 víboras en esta tumba, mientras que en otras no se encontraban ninguna. Otro escribió: el sepulcro de este hombre siempre está lleno de víboras. En cualquier tiempo que lo visites, encontrarás estos animales. Y decía en aquel tiempo: el año pasado visitamos ese lugar 20 personas y encontramos varias víboras. Entonces, y dice, y se asienta que mientras más víboras matan, más abundan. En el año 1931, el director del periódico escribió las siguientes palabras: en abril visité la tumba del ateo Seth Pedil y vimos en él 6 víboras negras. Mi compañero mató una de ellas y la fotografiamos. El sepulturero nos dijo que esa mañana él había matado 4 y que hacía algún tiempo habían abierto el sepulcro y lo habían limpiado para extinguir las víboras, pero no habían tenido éxito. Otro hombre dijo: es notable que en los sepulcros adjuntos no haya una sola víbora, mientras que este está infectado de ellas. Mis amados hermanos, este hecho raro y notable, y a la vez que es verdadero, se ha esparcido por medio de los periódicos de aquel entonces y folletos, acompañado por fotografías. Con esto, dice la historia, muchos hombres juiciosos e inteligentes se han convencido de su error, pero otros, desgraciadamente, han seguido en su pecado. Y Dios contestó el dicho del ateo e hizo que su cuerpo habitara entre víboras. Mis amados hermanos, cuánta razón tenía el apóstol Pablo al decir: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Cuántas personas maldicen, vociferan y dicen cosas que ningún mortal se atrevería a hacerlo si conociera a Dios? Pero la gente que no tiene temor de Dios fácilmente pueden decir cosas que posiblemente con el tiempo se lleguen a cumplir. Era común en muchos años atrás que cuando una persona estaba
reafirmando que estaba diciendo que era la verdad y nada más que la verdad, decía que me caiga un rayo y me mate. A no ser que usted lo haya escuchado también. Pero fueron muchas ocasiones que yo escuché esa frase cuando se hacían polémicas y no llegaban a un criterio concienzudo de entendimiento, sino que cada uno estaba diciendo lo que creía que era verdad, y lo cual lo respaldaba con una palabra fuerte y tratando de que la otra persona tal vez hiciera lo mismo. Hay personas que dicen barbaridades contra el Evangelio. Pero mis amados hermanos, el por qué nosotros predicamos el Evangelio, por qué nosotros testificamos del señorío, del Señor Jesucristo, del Salvador del mundo, del perdonador de los pecados. No es extraño que este hombre ateo haya dicho tales cosas. En el tiempo del Señor Jesucristo, algunos le odiaban, le criticaban y decían que Jesucristo era producto de pecado, de adulterio. Otros decían, está endemoniado. Otros decían blasfemias de que él iba a destruir el templo en 3 días y lo reedificaría. ¿Qué no decían del Señor Jesucristo? Pero todas estas personas, estoy seguro, que difamaron, que se burlaron, que calumniaron al Señor Jesucristo, cuando venga el día del juicio, delante de Dios, del trono blanco, se van a dar cuenta de lo tremendo que es estar delante del Dios que ellos maldijeron, que ellos blasfemaron, que ellos rechazaron, que ellos juraron contra cielo y tierra de que no existía Dios, que la religión era un opio del pueblo, que la religión era un engaño para gente que no tenía intelectualidad, que no era culto, que no era inteligente, sino para personas que no tenían la más mínima idea de la vida. ¿Cuántas personas han desfilado por este mundo siendo blasfemos, siendo enemigos de Dios, siendo enemigos de la iglesia, siendo enemigos del cristianismo? ¿Cuántas sorpresas se llevarán cuando se enfrenten ante el Dios que hizo los cielos y la tierra? Ante aquel que dio su vida y derramó su sangre para redimirnos, para darnos vida eterna y para librarnos de la condenación eterna. Yo no sé si usted habrá dicho palabras vulgares, soeces contra Dios, contra la iglesia, contra el cristianismo. Aunque la gente se ría y aunque la gente lo tome con buen humor, pero delante de Dios, ojo con eso. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si usted cosecha para vida eterna, será salvo. Si usted cosecha para ir al infierno, irá al infierno. Pero Dios te abre las puertas hoy para que usted escuche la palabra de Dios, para que usted se acerque a un lugar donde se predica el Evangelio del Señor Jesucristo, y allí podrás conocer y entregar su vida al Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su vida, que usted le pida perdón si ha blasfemado, pero Dios le ha perdonado si usted le recibe ahora. Dios los bendiga hoy y siempre.